queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos haciendo un bolso juvenil muy simpático con carita de búho. Y empezamos ya con nuestro video número 4. Vamos a empezar a tejer el asa del bolsito. Si tú acabas de llegar ahora mismo, pues te sugiero que vayas al video número 1 para que puedas ver el paso a paso de todo este proceso. Y dicho esto, vamos a tejer. Vamos a comenzar haciendo 8 puntos de cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un punto tunecino. Es muy fácil, pero el resultado es muy bonito. Vamos a hacer una cadeneta más de subida. Y ahora, en la última que hemos hecho, no la anterior, vamos a pinchar aquí, cogemos la lazada y la guardamos. Al siguiente, cogemos la lazada y guardamos. Cogemos la lazada y guardamos. En cada uno de los puntos vamos haciendo lo mismo. Vamos cogiendo la lazada, pero no acabamos de hacer el punto, sino que nos guardamos la lazadita en la aguja. Así. Uno más. Bien, una vez ya los tenemos todos, cargamos la aguja, sacamos un punto. Cargamos la aguja y sacamos 2. Volvemos a cargar y sacamos otros 2. Así vamos sacando de 2 en 2. Cargamos, sacamos otros 2. A ver, que no lo he cogido bien. Perdón. Aquí, así. Los otros 2 que les siguen, los otros 2 siguientes, de nuevo estos 2 y por último estos 2. Entonces nos va a quedar tal que así. Ahora, con cada uno de estos palitos que tenemos aquí, vamos a ir enganchando, cargamos la aguja, guardamos. Nos vamos al siguiente. Cogemos por aquí, cargamos y guardamos. El siguiente volvemos a hacer igual. Al siguiente volvemos a coger aquí, cargamos. El siguiente lo volvemos a coger y cargamos. De esta forma vamos a estar tejiendo siempre por la cara frontal. Y entonces siempre tendremos este lado del derecho. Bien, volvemos a repetir lo mismo. Sacamos el primero, uno solo. A partir de ahí vamos sacando de 2 en 2. Y es que tiene un efecto muy simpático. Y a mí, como me gusta cambiar y me gusta innovar, me gustan los cambios y las cosas nuevas, pues se me ocurre hacer estas cosas. Yo soy así. Aquí, así, así. Esto es algo distinto a lo que hemos venido haciendo anteriormente, pero es otra cosita más a aprender. Y yo creo que es bonito aprender. Listo, ya tenemos todos nuestros puntos aquí.
De nuevo, sacamos el primero, uno solo. Y luego ya de 2 en 2. ¿Ok? De 2 en 2 vamos sacando. El asa la vamos a hacer en 2 tramos. Porque al ser un bolsito que igual se presta para niñas, que para jovencitas, que para adolescentes y tal. Entonces el largo del asa pues me resulta práctico. Ay, ¿qué he hecho? Lo he hecho mal, perdón. Sí. El largo del asa nos interesa que se pueda graduar. Entonces, para poderlo graduar lo vamos a hacer en 2 tramos. Un tramo más cortito y el otro tramo un poquito más largo. Así que aquí empezamos haciendo uno de los tramos, donde luego ya le pondremos la hebillita que ya os mostré al principio. Y luego el tramo largo que lo podremos regular en esa hebilla. Bien, pues así vamos tejiendo, vamos tejiendo. Para que se hagan una idea, les voy a mostrar el bolsito como lo tengo hecho en el otro bolso. Aquí está. Si ven, tiene 2 tramos de asa. Se ve muy bonito este punto, ¿no les parece? A mí me gusta. Tiene un efecto simpático. Entonces tenemos aquí un tramo con la hebillita. Y luego tenemos aquí al otro lado el otro tramo largo. Y en esta hebillita lo podemos graduar. Así. Y ahora por aquí. Entonces, que el bolsito es para una chiquita, una niña más chiquita, más bajita, más pequeñita, más joven. Pues nada, le acortamos el asa y entonces ya le queda un poquito más adecuado a su estatura. Pero la niña crece, entonces cuando crezca, pues le podemos ceder un poquito el asa y entonces ya le queda más larga. Que el bolsito es para una chica más jovencita, ya adolescente, tal. Pues nada, pues aquí tiene asa suficiente para poder lucir su bolsito. Es una forma práctica. No tiene por qué ser, pero a mí me parece que es una forma práctica. Bien, yo voy a seguir tejiendo. A ver, no hemos medido esto. Vamos a medirlo para tener un punto de referencia. Este de aquí nos mide 22 centímetros, 23 centímetros, con el poquito que tiene aquí enganchado, unos 23 centímetros. Bueno, pues vamos tejiendo hasta tener nuestros 23 centímetros y yo cuando los tenga entonces vuelvo y seguimos. ¿Os parece? Bien, yo voy a ir aquí haciendo esto y en un ratito nos vemos. A few moments later. Ya estoy aquí de vuelta, ya lo he tejido y ahora le vamos a hacer el bordecito con el punto cangrejo como hemos hecho antes. Vamos tejiendo ahora hacia atrás de esta manera. Y vamos a hacer todo el borde aquí. Cuando lleguemos al extremo haremos este borde y luego volvemos de nuevo hasta aquí.
Esta parte no la vamos a hacer. Esa parte es la que luego vamos a coser a la hebilla, entonces no hace falta. Pues ya hice todo el borde, ¿eh? He llegado aquí al final y de nuevo remato aquí como las otras veces hemos hecho, trayendo la hebrita a este lado, si me deja, aquí, y ya sacamos esto, sacamos la hebra por aquí y ya quedó acabado. Bien, ya tenemos esta parte. Ahora vamos a comenzar con el otro tramo del asa. Y comenzamos de nuevo haciendo nuestros 8 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 1 para empezar a tejer. Nos venimos al último, no, al anterior. Pinchamos ahí en la cadeneta, cogemos la hebra, la traemos, la guardamos. Nos vamos a la siguiente, cogemos la hebra, la guardamos. La siguiente, cogemos, la guardamos. Así cada uno de los puntos de cadeneta. Aquí y otro aquí, otro aquí. Y tenemos ya 2, 4, 6, 8 puntos. Sacamos el primero, cargamos la aguja, sacamos 2, cargamos aguja, sacamos 2, sacamos 2, de nuevo cargamos, sacamos 2, sacamos 2, 2 y 2. Y ahora aquí, en cada uno de estos puntitos que nos han quedado, de estas lazaditas, enganchamos ahí, cargamos la aguja, tejemos y guardamos. El siguiente, tejemos y guardamos. El siguiente, tejemos y guardamos. Así hasta tener de nuevo nuestras 8 lazaditas aquí en la aguja. Bien, tenemos 2, 4, 6, 7, esta última 8. Y volvemos a hacer igual. Cargamos la aguja, sacamos 1. Y ahora ya vamos sacando de 2 en 2. Así. Y volvemos a repetir lo mismo de nuevo. En estos puntitos, o estas lazadas que nos quedan, tejemos, guardamos. Tejemos, guardamos. Tejemos, guardamos y lo vamos todo dejando aquí en la aguja, ¿eh? Así, uno más aquí y el último. Cargamos la aguja, sacamos 1, cargamos, sacamos 2 y vamos sacando de 2 en 2. Miren cómo va quedando. Se ve bonito. A mí me gusta mucho este punto.
Bien, pues vamos a seguir tejiendo así hasta tener el largo que necesitamos. Y ese largo pues pueden ser entre 80 centímetros a 1 metro, 80, 90. Podemos tejer hasta 1 metro si lo vemos conveniente. 1 metro más los otros 24 que tenemos en el otro tramo. Yo creo que con 1,24 m es más que suficiente la correa para que nos dé incluso para una chica adolescente ya que tenga una altura media, ¿no? Bueno, pues, yo voy a tejer el tramo largo y vuelvo otra vez para seguir. 3 hours later. Hola mi gente linda, ya estoy aquí de vuelta. He tejido 1 metro. Una vez ya lo tengo ya el largo que yo me había propuesto. Ahora vamos a hacerle el bordecito en punto cangrejo. Vengo al punto justo que hay aquí antes de la esquina último. Voy a repetirlo porque a veces me explico como un libro cerrado. Venga. Esta último punto, esta última espiguita, ese no lo dejo. Me voy al anterior. Aquí. Y hago mi punto tejido y voy hacia atrás. Es el punto cangrejo, como lo hemos hecho anteriormente en el otro tramo. Y en el borde del bolso y en el borde de la tapa. Estamos manteniendo este mismo bordecito de remate en todas las piezas. Bien, pues ahora toca tejer todo esto, darle la vuelta y llegar hasta aquí. Si queremos tejer esta parte, la podemos tejer, y si no, la podemos dejar porque esta parte es la que va a ir cosida al bolso. Es decir, no se va a ver. Entonces, como quieran. Bueno, pues de nuevo me despido un ratito mientras que hago este bordecito y y vuelvo otra vez. Y vuelvo otra vez cuando lo tenga hecho, para poder continuar con el proceso. Bien, ahora una vez ya acabado todo el tejido, vamos a empezar a coser. Esta parte, que es donde tenemos el escaloncito este que nos hace aquí la vuelta, lo vamos a dejar en la parte de atrás. Vamos a poner esto así que podamos verlo mejor. Y ahora llega la hora de colocar el asa. Si queremos tener la hebilla que nos regula el largo, lo queremos tener al frente, pues vamos a colocar primeramente un asa, la doblamos así, esta la doblamos por la mitad y la colocamos aquí, para que quede bien centradito. Esto lo vamos a pillar aquí con un alfiler para ahora coserlo. Bien. Y el tramo que tenemos más corto, donde lo tengo aquí, vamos a hacer lo mismo colocándolo al otro lado. Doblamos por la mitad y lo colocamos tal que así, y aquí le vamos a pillar
con otro alfilerito. Bien, de esta forma, cuando tengamos el bolso colgadito, nos lo colgamos, esta parte irá por fuera y entonces tendremos la hebillita que regula justo al frente. Si prefieren tenerlo atrás, simplemente invierten el sentido de los tramos del asa. Bien, con la hebrita que hemos dejado aquí sobrante la vamos a utilizar para coser. Vamos a ir cosiendo esto. Cogemos la parte superficial del punto abajo y un poquito de arriba. Esto no se va a ver por el lado de fuera. Ven, no traspasa la aguja y vamos así cosiendo para que esto quede bien firme, cogidito. Cogemos de forma superficial aquí, un poquito de abajo y otro poquito arriba. Ahora aquí, este ladito también lo vamos a coser. Y una vez llegamos aquí, pues vamos también a coserlo. Lo que hacemos o podemos hacer es doblamos el asa así y vamos cogiendo un poquito aquí y otro poquito aquí. Voy a quitar el alfiler porque me estoy pinchando. Un poquito aquí y otro poquito aquí. Y así vamos cosiendo por el borde. Uy. Y seguiremos cosiendo hasta llegar aquí y rematar aquí. Y una vez hemos llegado de nuevo aquí al comienzo de la costura, pues rematamos para que no se nos vaya el hilo y perdemos la hebra. Listo, ya podemos cortar y de esta misma forma hacemos el otro lado. Ahora lo que vamos es a esconder este cabo que nos quedó al finalizar el borde y lo vamos a esconder en la misma dirección en que van los puntos, es decir, hacia este lado, para así mantener la forma del punto y no se note mucho el remate. Damos aquí una puntadita para fijar
y el resto ya lo escondemos entre los puntos. Y el resto fuera. Bien, ahora lo que vamos es a coser la hebilla. Pero eso será ya en nuestro siguiente video, porque se nos agota el tiempo. Así que no se lo pierdan, está quedando el bolsito muy cookie, muy simpático y más simpático que va a quedar cuando le pongamos los ojitos y todos los detalles. No se lo pierdan, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.